Tiene la palabra Tara. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un recorderis rapidito, como para que estemos ubicados, que ver lo que estamos trabajando y cómo lo estamos trabajando. Entonces vamos a entender que el capítulo que es de dónde viene la información nos recuerda la idea central de Corbera es que la información que nosotros tenemos proviene de la interpretación que hacemos de la realidad. Esta realidad no es objetiva, Ujú. sino que depende de la información que posee el observador. Por lo tanto, él nos plantea que, dada la experiencia humana que nosotros vivimos, tenemos que considerar que es una construcción interpretativa y que esa construcción interpretativa tiene algunos puntos que son los que le permiten haberla creado, que son las memorias emocionales, los patrones inconscientes y las creencias. Por eso es que este libro desglosa todos esos temas a través de sus diferentes capítulos. Entonces, la bioneuroemoción, esa palabra es larguísima. Entonces nos plantea que la información no son datos, no es conocimiento, sino que son patrones que influyen en la biología, que era algo que no se consideraba que fuera así antes. Las emociones y la forma en que interpretamos el mundo. Recordemos la importancia de las emociones en estas interpretaciones que nosotros hacemos de la realidad. Entonces, la vida se mueve no solamente por la materia, sino por la información. Cuando una persona, por ejemplo, toma conciencia de sus creencias, revisa cuáles son sus creencias y cambia esa información que tiene, dado que al tomar conciencia puede modificar la interpretación y aún de las emociones puede cambiar su realidad. Es muy importante tener en cuenta eso y lo hemos repetido con diferentes autores, cómo las creencias y la interpretación que hacemos de las creencias y la emoción que le metemos a la creencia es la que nos está determinando. Por lo tanto, entendemos que la realidad depende de la información que interpreta el observador. Y esa información tiene varias fuentes, que es la biología, la información familiar, la información personal, la cultura, los programas inconscientes, la parte social que comprende normas, valores, principios, educación, todo ese cuento. Eso es bien importante entender que fue lo que vimos la vez pasada. También nos dice que el observador no solo interpreta, sino que además crea significado. Si nosotros nos damos cuenta, en cualquiera de las situaciones, interpretamos una situación y para nosotros significa algo que puede ser diferente para el otro. Y está muy claro, por ejemplo, lo que se comenta muchas veces de dos gemelos auténticos, es que se llama, ¿no? Gemelos auténticos, que al morirse su padre, cada uno tiene una reacción emocional diferente, una forma de comportarse diferente ante la muerte del padre, siendo que vivieron en el mismo ambiente, tienen el mismo papá, pero las relaciones que establecieron cada uno con su papá son de una manera diferente. Por lo tanto, él dice que esa interpretación le da sentido a nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como observadores? Primero, filtramos la información que recibimos. Segundo, seleccionamos lo que percibimos. Y tercero, construimos nuestra propia realidad. Importantísimo tener claros esos pasos. Filtrar la información, seleccionar lo que percibimos y construir nuestra propia realidad. Entonces, si nosotros hacemos esto con lo que recibimos,
De alguna manera también podemos cambiar toda la información cambiando la percepción. Si mi experiencia personal de vamos a imaginar, pierdo una mascota cuando tengo 15 años. Reacciono de determinada manera porque el momento que estoy viviendo cuando tengo 15 años al perder mi mascota es muy distinta a la realidad que tuviera en este momento cuando perdiera una mascota. ¿Qué ha pasado? Que mi creencia en relación a la muerte, a las mascotas, al apego, la información que he recibido, las experiencias que he vivido, el ambiente que estoy viviendo, se ha transformado, ha cambiado. Por lo tanto, la información y la forma de interpretar esa realidad cambia la percepción de esa situación que está sucediendo. Acaba de llegar Richard, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, entonces, al cambiar la interpretación de la información, podemos transformar una experiencia emocional que nosotros hemos vivido. ¿A qué Ya. nos invita? ¿A qué nos invita Corbera? Corbera nos invita a que la toma de conciencia permite trabajar nuestros programas. Este grupo, digamos, que hemos denominado ciencia y espiritualidad, trabaja permanentemente eso y hacemos cosas, ejercicios, em, ¿cómo se llama? Confrontaciones desde la teoría, pero que tienen que ver cómo nos hemos ido transformando y cómo nuestros programas personales han tenido vibraciones, resonancias y a veces nos estrujamos con la información porque hacemos consciente la información que poseemos. Claro que para llegar a los programas conscientes no lo podemos hacer a través de estas reuniones. Tenemos otras cosas que hacer, pero como Nio nos lo ha recalcado en varias reuniones, uno de los elementos importantísimos es la meditación. Eh, para nosotros poder cambiar y modificar esos patrones automáticos que tenemos, ¿qué necesitaríamos? Identificar primero las creencias o los programas, cuestionarlos, y tenemos para eso una herramienta de la cual habló Valiente la vez pasada, que es la narración. Ella lo habló como que en la terapia se utiliza, ¿cómo es que lo llama ella? La terapia Discurso narrativo, algo así por el estilo, que es una herramienta muy importante porque nos lleva a la reflexión, a cuestionarnos. Entonces, ¿qué nos cuestionaríamos? Por ejemplo, ¿cuáles son nuestras creencias limitantes? Eh, Ampliar nuestra conciencia sobre los patrones de pensamiento. Ampliar, por ejemplo, lo que aprendimos, de lo que vimos, de lo que oímos, de los modelos que tuvimos en nuestra infancia en relación a cualquiera de las creencias que estamos teniendo. Y reflexionar, cuestionándonos cuál es la interpretación que nosotros tenemos de la realidad. Básicamente, además de la importancia que hablamos la vez pasada, de la epigenética y todos estos cambios que se han dado, básicamente esto es lo que resume, digamos, el capítulo de dónde viene la información de Corbera. ¿Hay algún aporte, planteamiento, comentario al respecto hasta el momento? Una cosita pequeña para complementar. Cuéntame. El sistema reticular ascendente Sí, es como el filtro de la información a nivel del subconsciente que tenemos, y eso es muy individual. Eso es de acuerdo a las creencias que tenga cada cual, a las experiencias que haya tenido y a las emociones que haya tenido.
Entonces forma como un filtro protector que, Ujú. por ejemplo, si ha tenido un trauma muy profundo, muy delicado, ese sistema reticular activador no permite pasar esa información. O sea, la anula y en la realidad no la ve. Entonces, eso es lo que hablamos del inconsciente, porque hablamos de los tres niveles: inconsciente, subconsciente y consciente, y el Sí, consciente. sí. Entonces, lo que nosotros podemos manipular es el consciente y el subconsciente, pero el inconsciente no. Toca hacer procesos mucho más profundos para descubrir cuál es la causa. Se puede manifestar ante ciertas circunstancias parecidas con dolor, angustia, estrés, hasta shock, ¿sí? Pero no se sabe por qué está la persona en shock. Ujú. Es Y únicamente eso. Gracias, Neo. Y además de eso que nos estás hablando, es allí donde aparecen los mecanismos de defensa que nos protegen a nosotros de las situaciones que vivimos en la cotidianidad. Lo que decías tú, Neo, ante situaciones muy fuertes para nosotros, para no, digamos, desconectarnos de esa realidad, obviamente estos mecanismos nos protegen, que son de lo que tú estás hablando. Entonces me parece importantísimo que eso hasta el momento quede absolutamente claro para poder hacer un ejercicio. ¿Hay alguna otra pregunta? Que el sistema reticular ascendente también se enfatiza en el interés del momento, en si hay algún tema que uno esté deseando o que esté interesado en el como que se sintoniza más hacia eso y en todo lado Ujú, empieza a ver de eso. Sí, eso me ha pasado ujú, mucho. Ujú. Hasta en el YouTube una vez me sorprendió que yo estaba interesado en un tema de una manera fuerte, pero no lo había iniciado a investigar y me empezaron a llegar videos de ahí. Yo dije, pero no entendí por qué. Si se supone que yo no había entrado a investigar esa parte en el YouTube, ¿no? Pero de Sí. alguna manera metí información allá, no sé cómo. Sí, eso nos pasa permanentemente y también hago alusión a un comentario que nos hacían un día cuando hablaba de un automóvil, es que no recuerdo la marca, Ah, sí, sí. ¿sí? Un Peugeot o Un Peugeot. pillo, sí, que efectivamente pensó en un pillo y ahí sí empezó a ver todos los que había en Tunja y en Boyacá. Y eso nos pasa, ¿no? Yo Ujú, recuerdo mucho que en mi primera gestación no me había dado cuenta que había tantas mujeres embarazadas conmigo, porque claro, eso es lo que se está activando, ¿no? Ahora le decimos que es también a la inteligencia artificial, pero hace 38 años no había la inteligencia artificial y yo veía mujeres embarazadas por todas partes, porque eso es lo ujú. que efectivamente nos está sucediendo. Entonces yo quiero, por favor, que busquen una hojita, un esfero y vamos a hacer un ejercicio. No lo escribí en el grupo, se me pasó, pero yo creo que todos generalmente tenemos un esferito y un lápiz a la mano, un papel y un esferito a la mano. Bueno, ya llegó Nido, nos falta que aparezca otra vez Richard. ¿Ya llegó Richard? No, sigue la silla vacía. Richard, apúrele. Bueno, entonces yo les voy a ir contando una situación. Vamos a suponer que tenemos hoy, eh, desde hoy,
en nuestro grupo una nueva integrante que su alter ego es Hannah, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con esa protagonista que es Hannah. Entonces yo les voy a plantear una situación. Tenemos, vamos a imaginar, Hannah llegó hoy, pero tenemos programado nuestro encuentro grupal para el próximo sábado. Hannah llega tarde 1 hora al lugar del encuentro y durante esa actividad no hace sino permanecer en el celular. ¿Es claro? Hannah es una nueva integrante, llega tarde a nuestro encuentro que es el próximo sábado, 1 hora tarde, y durante toda la actividad que tenemos, que es maravillosa, ella permanece siempre en el celular. Entonces vamos a responder. ¿Qué pensarían ustedes de Hannah? Cada uno escriba lo que piensa. Vamos a hacerlo con honestidad, es decir, no es necesario que nos pongamos a escribir respuestas políticamente correctas, sino realmente lo que estamos pensando. ¿Qué pensamos de esa persona, de Hannah? Cuando terminen me dicen ya. Listo. ¿Listo? ¿Ya? Sí, Perfecto. ¿Alguien más ha terminado? Perfecto, Stephen. No, Richard. Bueno. La segunda pregunta es, ¿qué emoción genera Hannah con ese comportamiento que tiene? No cogí la pregunta. ¿Qué emoción qué? Les Emoción. genera Hannah con su comportamiento. Los rostros que estoy observando también me dicen muchas cosas. hombre, sí, porque depende de la imaginación de uno. ¿Sí, tú? Y la tercera pregunta es, escriban qué explicación imaginarían que ella daría de lo que ha sucedido en ese encuentro. Ahora vamos a continuar con el ejercicio, solo que vamos a cambiar la protagonista. Entonces la protagonista es Tara, yo. Y vamos a contestar las mismas preguntas. ¿Qué pensarían de Tara ante esa misma situación? Llegué 1 hora tarde a la actividad de grupo y estuve todo el tiempo con el celular.
Segundo, ¿qué emoción les genera esa situación del comportamiento de Tara? Listo. Y tercero, ¿qué explicación imaginarían que daría Tara ante lo que pasó en ese encuentro? ¿Listo? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre esto. Quiero que mantengan muy clara la información y lo vamos a compartir. Recordemos que en este tipo de ejercicio lo único que estamos haciendo es aprendiendo, reflexionando y tomando conciencia. Entonces, estamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces les voy a dar un número. Neo es 1, Ikigai es 3, Luminosa es 2, Ana es 4, Richard es 1, 2. ¿Cuál me faltó? 5. 5. Stephen, Y Stephen es el que me falta. 7. 6. 6. Bueno, entonces vamos a empezar por el 2. ¿A quién le tocó el 2? Listo, Luminosa. A mí, Entonces, Luminosa, cuéntanos, ¿qué pensaste de Hannah? pues, Hannah no le interesa el tema que se está trabajando. Es una persona irrespetuosa. Ujú. Bien. Y en esa misma situación, ¿qué piensas de Tara? Que tiene serios problemas. Que tiene serios problemas. ¿Qué pensamos ahora nosotros? ¿Cómo analizamos que una misma persona, ante dos visiones de dos personas diferentes, sus respuestas sean tan diferentes? ¿Qué habrá pasado en Luminosa para que sus respuestas sean tan distintas ante una misma situación por dos personas distintas? Ya tiene mucha información de Tara. Entonces, como ya tiene información de Tara, ya tiene un concepto creado. En cambio de Hannah, está suponiendo lo que ve. Estoy emitiendo un juicio sobre Hannah porque no la conocemos. Pero Mm, pues el comportamiento de ella me dice eso, que no le interesa, que nos está faltando al respeto porque no escucha, no participa, ¿no? listo. ¿Quién más? Neo, ¿tú estás levantando el esferito o solamente es que... No, 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 la no. maña de estar levantando. Tiene la maña parecida a un presidente que conozco. Ah, Uy, sí. ¿quién más quiere opinar al respecto? Neo dijo, no dijo que no. Bueno, Bueno, opino. Para mí, Hannah pueden ser tres circunstancias. No le interesa, no quiere dejarse ver o, o tiene una actitud muy displicente, ¿sí? Eso. bien. Y la cuestión emocional es, eh, No hables de la emoción todavía. bueno, está Vamos bien. en tareas. Y Y de Tara, para mí, si está en esa actitud, está resolviendo algo urgente que no puede aplazar. Lo Mm, mismo que, como se dijo, tengo suficiente información para interpretar
de que ella está resolviendo algo que no podía resolver en otro instante. Bien. Entonces yo quiero que tú nos expliques qué te lleva a pensar que Tara tiene una situación que no puede resolver en otro momento. ¿Qué te Por- llevó a creer eso? porque llevamos en el grupo 6 años, Más o menos, más o sí. menos, y Tara en ningún momento la he visto con un celular o en las reuniones que hemos hecho con un celular ahí concentrada mientras los otros estamos participando. Generalmente Tara es la que organiza las actividades. Ujú, Entonces, no creo que en, en tercer lugar, le encantan las actividades. Entonces, ujú. tiene que ser algo que, aunque a ella no le gustaría hacer eso, entonces lo tiene que hacer. Ahí lo único, como no hay ninguna explicación que yo creo que Tara lo hubiera hecho, qué pena con ustedes, pero tengo que resolver algo urgente. ¿Sí? Como no Bien, lo dijo, entonces puede ser algo que no quiere eh, manifestar delante de los otros, ni preocuparlos, ni nada de esa cuestión. bien. Entonces, vamos a continuar para ahorita hacerlo. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto hasta ahora? ¿No? No, Entonces está vamos bien. con el segundo. ¿Qué emoción les genera? Entonces empecemos por Stephen. ¿Qué emoción te genera Hannah? Ana, mal genio. Te genera mal genio, por no decir Sí. que te da mucha rabia, pues. Rabia, sí, sí, sí. ¿Y qué te genera Tara? Preocupación y angustia. Preocupación y angustia. ¿Qué te lleva a generar esas dos emociones diferentes? Porque en la primera, y tomando la pregunta inicial, con Hanna, pues lo que yo vi era que había como un desinterés por el grupo, ¿sí? Ujú. Por eso me generaba esa emoción. Con Tara, creo que coincido con las dos personas anteriores, yo lo que asumía era que se le había presentado una emergencia y debe estar pendiente del celular para resolver esa emergencia. Entonces lo que se genera a mí es esa preocupación y esa angustia de saber que debe ser algo muy grave para que ella, uno, pues llegara tarde, segundo, que estuviese así de pronto en esa dinámica resolviendo eso en el celular. Ajá. Bueno, a ver, Ana. Ay, perdón, Richard está levantando la mano. Ya te doy la palabra, Ana. Richard, estás Audio, Richard. con el micrófono apagado. En el caso de Hannah, pues es indiferente porque pues no sabe uno a qué se deba la situación. En el caso de Tara sería extrañeza porque pues uno la conoce en su medio que no es de las personas que mantenga el celular en una reunión. Ajá. Entonces es la diferencia ahí. Es indiferencia en el primer caso y extrañeza en el segundo. Sí, Muy sí, porque bien, la primera no se conoce, no la conocemos. bien. Ahora, Ana, te voy a dar la palabra, pero con el tercer punto. ¿Qué explicación imaginarías tú que daría Hannah? Yo creo que ella diría que no conoce las personas, no conoce el movimiento del grupo, que apenas fue como prematuro, la actividad se dio, digamos, para ella muy, muy rápido. Y pues ella no tiene mucha habilidad de relacionarse. Ajá. ¿Y qué explicación imaginarías que daría Tara? Tara, pues primero que todo, ella que es una persona tan sociable, tan activa,
en nuestro grupo y que nosotros estamos a su alrededor, ella de alguna manera, si no quiere comentar qué es lo que está sucediendo, tratará de decir que está resolviendo una situación urgente e importante y que disculpen, pero ya pronto se reanudarán las actividades. Bien, entonces yo quiero que me cuenten desde dónde de ustedes dieron esas respuestas. ¿Desde dónde de ustedes dieron, qué pensaron en relación a estas dos protagonistas? ¿Qué los llevó a dar esas respuestas? ¿Quién me cuenta? A ver, Stephen. Bueno, de la primera, pues bueno, Sí, de las dos prácticamente, ¿sí? Y es la interpretación desde mis creencias de dos situaciones que estaban. La primera, pues de alguien que empecé tal vez a hacer un juicio y a hacer una suposición, porque pues no conocía a Hannah, ¿no? Pero empiezo a hacer una suposición culturalmente porque asociaría esas conductas a alguien que de pronto, como lo mencioné, de pronto no le interesaba, bueno, en fin, ¿sí? Y asimismo de otra persona que ya tengo más información de esa persona, de sus modos y maneras de compartir, de comunicarse, ¿sí? Y desde ahí empecé a hacer pues esa interpretación de las acciones tanto de Hannah como de Tara frente al conocimiento de una y al desconocimiento de la otra. Entonces, desde esos dos parámetros de información y las creencias que tenía yo o tengo yo de reacción de las dos personas, una sin conocerla, la otra pues teniendo algo de información, fue de la manera como lo respondí. ajá. Ikigai, Yo pienso similar, yo creo que desde el punto de la información que uno tiene, o que yo tenía, o que tengo, la filtro con lo que veo y es lo que me sale la realidad, lo que yo estoy viendo. Y con Hannah, pues no tengo ningún concepto, no conozco nada, sino que tengo realidades predeterminadas, que el que llega tarde, que no está incorporado, es porque no le interesa, porque si es respetuoso, ya va a ser una creencia, porque no tengo información. muy bien. ¿Alguien opina algo diferente a lo que están diciendo Stephen y Ikigai? Pues es que Hannah, con su comportamiento no verbal, nos está dando una información. O sea, no es que estemos tan desfasados emitiendo el juicio, aunque yo pensé que era emitiendo un juicio, pero no. Ella lo está mostrando displicente, eh, sí, no, con falta de interés. También puede estar como evadiendo algún problema de relacionarse o de comunicación que ella tenga. Esa sí ya es como una apreciación más, un Pero, poco más, pero más de juicio. yo, yo haciendo recapitulación, ella puede estar viviendo lo mismo que estamos suponiendo de Tara. eh, Pensándolo como más claro, ella puede estar llegando, yo me imaginé rápidamente qué tal que ya un hijo se le accidentó en el camino, se retrasó, está solucionando lo mismo, pero como no tenemos ninguna información de ella, tenemos creencias que los que hacen así es porque no corresponden, porque son groseros, por lo que, pero puede ser la misma Tara, pero jamás se nos va a ocurrir que Tara va a hacer eso porque tenemos una información ya seleccionada y tenemos una creencia que ya es cumplida, creemos que ella no hace eso, no sabemos, ¿no? Pero hay un elemento importante que tomar acá y es que la interpretación que estamos dando de la realidad de una persona a la cual no conocemos, la interpretación que cada uno dio y los comentarios fueron muy de juicio, ¿no? Fueron muy calificativos, muy poco empáticos
aparece solamente un tricito de la empatía ahorita en Ikigai, Ujú. pero muy poco empáticos porque pues la razón que tenemos es que no la conocemos, entonces nos está manejando la creencia de la persona que llega incumplida, la persona que llegó tarde, la persona que está permanentemente en el celular, es que nosotros no le importamos. Entonces nos moviliza una serie de emociones. Y en cambio con Tara, entonces como a Tara la conocen, como hacia Tara hay un afecto, una emoción cálida, todos asumieron un comportamiento o una opinión muy compasiva, ¿no? Algo le está pasando, ¿qué será? Me preocupa. eh, en vez de, no hubo juicios. Entonces, como la interpretación que hacemos en nosotros de la realidad también depende de nuestras emociones, depende de la información que poseemos depende no solamente de la creencia que está ya en ese patrón inconsciente o subconsciente que tengamos, sino de ese contacto real en el aquí y el ahora que ya de nos ha la permitido tener empatía. una imagen de ella y somos empáticos, exactamente. Es más, yo sentí más que empatía, sentí a nivel grupal, digámoslo así, una actitud compasiva, ¿no? Oiga, es raro, algo le está pasando a Miriam, perdón, a Tara, algo le está pasando a Tara, ella no es así, ella hace esto, ella hace lo otro, pero es como efectivamente nuestra interpretación de la realidad cuando ya vemos una realidad distinta y conocemos más de la información del otro, cambiamos la interpretación de un mismo hecho en dos protagonistas distintos. Sí, Stephen. Así se supera el Pues ahí, número de ahí intentos. aparece algo que me pareció muy interesante y fue lo que Tara menciona frente a la emoción también, ¿no? O sea, aparece la subjetividad, ¿no? O sea, con ese ejemplo me pareció fabuloso porque venga es la misma situación con dos personas, ¿no? Entonces, cómo la emoción y la información y las creencias cambian la manera como yo interpreto eso en una persona y la interpreto también en la otra, ¿sí? O sea, en mi caso no lo analicé de una manera muy objetiva frente a dos situaciones, como lo decía ahorita Ikigai, que venga, pudo pensar que algo le había pasado más allá de, ¿sí? Sino la reacción fue inmediata. Y lo mismo en el otro caso fue ya inmediata también, pero con una emoción totalmente opuesta. Y démonos cuenta, Stephen, acorde a lo que tú estás diciendo, que efectivamente lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana y normalmente es reaccionar así rápidamente. Juzgar. Juzgar. No nos llevamos, por ejemplo, a tener una actitud compasiva, a tener, ni siquiera a ninguno se les ocurrió decir, oiga, yo me hubiera acercado a Hannah a integrarla, a preguntarle, mira, ¿te sucede algo? Claro, eres nuevo acá, entonces, no, lo que hicimos fue juzgarla. Yo hice solita el ejercicio, hice exactamente lo mismo. ¿Sí? Pues no me puse a mí misma, ¿no? Puse a otro de ustedes para yo haber hecho el ejercicio. Hice exactamente lo mismo. La juzgué, claro, y yo con esa organización que tengo del tiempo que es mm, bien obsesiva, entonces, claro, la juzgué más duro que ustedes la juzgaron. Y entonces es como nosotros cambiamos nuestra interpretación y a la vez cambiamos nuestro comportamiento cuando efectivamente tenemos el desarrollo de otras habilidades, emociones, pero especialmente el desarrollo de una conciencia de lo que está pasando en una situación dada. ¿De acuerdo? Mm. Con base en esto, em, ¿qué más aportes hay de este ejercicio? ¿Puedo aportar algo? Claro, Que al parecer ninguno tuvimos conciencia, no actuamos desde la conciencia, no reaccionar. sino actuamos desde la mente. Ujú. ¿Por qué la mente
Una cosa es la mente y otra es la conciencia. Sí. Yo diría que la conciencia se asimila más a la supraconciencia, se asimila a un análisis, a un metaanálisis de las circunstancias, llevarlo a un nivel superior para no dejarse influenciar ni por la emoción ni por la mente, sino llegar a ser tan objetivo que llegaríamos a hacer el mismo análisis de la chica que no conocemos y de Tara si verdaderamente tuviéramos conciencia. Porque a Tara de una vez la defendimos. Todos. Todos, sí. Y a Tara nos preocupamos, ¿sí? En cambio a la otra nos Pedimos palo. incomodó, nos irritó, la juzgamos, no le interesa. Vea, yo escribí 3, no le interesa, no quiere dejarse ver, actitud displicente. ¿Eso qué es? Juicio. Claro. Y yo no dije un solo juicio, sino 3. Entonces dice uno, Jesús creó, como decía mi mamá, Jesús creó. Qué cosa tan difícil para ante las circunstancias uno trabajar desde la conciencia. Si hubiéramos trabajado desde la conciencia, seguramente hubiéramos generado un comportamiento, un pensamiento y unas palabras compasivas. Ahí hubiéramos sido empáticos. Primero, los 3 elementos de la empatía, desde el pensamiento, desde el sentimiento y desde la acción. ¿Qué estará pensando esta chica Hannah ahí para estar actuando así? Segundo, ¿qué emociones o sentimientos tendrá en este momento para llevarla a que actúe así? Para que nosotros tuviéramos una actitud como la que tuvimos con Tara, compasiva. Entonces, interesantísimo ese ejercicio. Bueno, de experiencia para la vida. Y Stephen, perdón, Stephen, pero y luego creo que la palabra. Ikigai tenía primero. Pues Ikigai primero, Ikigai y luego Stephen. No, también veo que las realidades son diferentes. Cada vez es más claro que la realidad es la que tú ves, porque nuestra realidad fueron 2 realidades, una misma actitud, pero 2 realidades. Es decir, para cada uno de nosotros una realidad fue puntual con Sara y otra realidad era Hannah. No solamente lo que sentimos, sino lo que lo que estaba pasando era una realidad. Que ya que nos fuimos empáticos, no nos acercamos, no vimos nada, pero si no lo hubiéramos analizado, y yo creo que así pasan muchas cosas en los momentos de vida, y es por lo mismo que una persona para alguien es absolutamente primorosa y para alguien es lo opuesto, son 2 realidades vistas por una misma persona, ¿no? No son 2 personas, es una persona que vio las mismas 2 realidades iguales, las vio diferentes de 2 actos iguales. ¿Quiere que les cuento una experiencia que me pasó hoy? A ver. Venía del colegio, me metí por el barrio, iba a voltear y preciso donde iba a voltear estaba un taxi parqueado y el tipo ahí. Yo casi no puedo voltearme. Y hasta que por fin medio paré frente a él, le dije, ¿cómo se va a parquear así? Dijo, estoy varado. Y yo estaba incómodo. ¿Le ayudo, estoy señor? parado. Ah, qué pena. ¿Sí? Mira, ese es el juicio. Así es. ¿Cómo se va a parquear ahí? Además estarías molesto. Claro. Y se debió haber notado en por esa la curva voz, no por la podía actitud. voltear
porque él estaba en la pura esquina Claro. y estaban viniendo carros del otro lado, entonces no podía uno casi pasar. Pero yo quiero ¿Ya? que miremos la respuesta de Richard porque él dijo, pues indiferencia, porque no la conozco. No es indiferente. Mm. Pero un momentico, démosle el paso a Steven y luego le damos para que Richard nos conteste lo que Luminosa pregunta. Bueno, yo iba a hacer un tema pues como de introspección y es que ese ejercicio pues me generó a mí en lo personal una reflexión y es que así como le pasó a Nio con el taxista, a mí me pasa también a veces en lo cotidiano, ¿sí? Y entonces con lo que dicen me di cuenta que no estaba mirando al otro con una mirada de compasión o de empatía, sino desde Hannah. Mejor dicho, he tenido muchas y muchos Hannas en mi cotidiano, ¿sí? Y he reaccionado de muchas maneras así frente a esa predisposición incluso por conductas o comportamientos de otras personas. Es decir, así como se analizó o lo analicé con Tara, ¿sí? Y tuve una justificación positiva, digo yo, o empática o compasiva con ella, porque la conocía, he empezado también a hacer o he estado haciendo unos prejuzgamientos por acciones de otras personas y mi reacción ya no, o sea, era lo contrario a la compasión o a la empatía por Tara, por otras personas de esa manera también, ¿no? Entonces, así como tengo un buen concepto dentro de esa situación de la reacción de Tara, pues estaba generando también una reacción muy reactiva frente a otras personas que estoy teniendo en mi cotidiano por esa manera de lo que hicimos ahorita en el ejercicio. Entonces, desde lo personal, cuando miraba lo de Hannah y ahorita con la reflexión que hacemos, con el mismo, ahorita que ya se va a conectar con la respuesta de Richard, pues yo decía, hombre, me hace falta a mí frenar un poco también ese prejuzgamiento y desde ahí también cambiar la mirada de observador frente a las personas que están a mi alrededor y estoy seguro que mis reacciones incluso van a irse modificando. Porque es que el ejemplo me pareció fabuloso, o sea, el ejercicio fue para mí muy de introspección, ¿sí? Venga, como la misma situación la está usted valorando en dos conceptos de dos personas distintas, ¿sí? Y desde ahí siento que es como la reflexión del ejercicio para mí que me llevo, pues me pareció muy impactante. Así es, así es. Bueno, le damos la palabra a Richard que le responda a Luminosa la pregunta que Luminosa le hace. Por curiosidad. Lo que pasa es que desde que, pues, estamos en este cuento aquí del desarrollo, ¿cómo es? Personal, con el grupo y todo. Algo que nos ha calado es en las diferentes charlas que hemos tenido es ¿cómo es? Que dice una frase que nada ni nadie afecte tu paz, a no, pues a no ser que sea algo que se le salga a uno de las manos, pero realmente uno nada saca con incomodarse uno con algo que de pronto no se le está dirigiendo a uno. Y era, le pasaba a alguien aquí muy cercano, en el trabajo empezaba, no es que fulano de talo no me debe estar pensando que yo hice esto, debe estar pensando que yo, y se armaba unas películas bárbaras y se salía de su paz interior, digamos, su estabilidad emocional siempre estaba en juego porque siempre vivía pensando que en el trabajo Julanito estará haciendo, pensando esto sobre ella, o Sutanito está pensando sobre esto, entonces, si no está en las manos de uno, ¿qué puede uno hacer? Y Ujú. eso pues lo he aplicado hace rato. ¿Qué dice Aunque no siempre es fácil, ¿no? Porque eh, uno lo va a hacer y hay veces sí se incomoda, pero si uno puede aplicarlo, pues bien, ¿no? Bien. Luminosa que ante lo que plantea Richard? Audífono, micrófono, perdón. Bueno, pues nosotros al menos tuvimos alguna emoción, pero Richard quedó planito.
Yo creo que en lo plano que sientes es porque tenemos respuestas políticamente correctas, ¿no? Y cuando somos capaces realmente de meternos en el papel y soltar las políticas, las respuestas políticamente correctas, pues es muy probable que Richard se hubiera permitido, porque creo que fue que no se lo permitió, realmente manifestar lo que le estaba despertando la una o la otra, ¿no? Estaba ahí como, Aunque, aunque es normal que, o sea, las mujeres son muy dadas a como buscar, a mirar la respuesta de otras personas hacia ellas. Entonces, a veces una sola actitud se pueden sentir como agredidas o las puede afectar algo la actitud de otra persona hacia ellas. Eso sí he visto más. En cambio, los hombres son como más hasta que no haya algo de por medio así visible, pues sí reacciona, si no, Pero eso también si puede ser no, una canción. bien, bueno, y vamos como a que cada uno lo siga maquinando y lo siga pensando. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. quería, bueno, Sí, Richard. que en estos días que está el ambiente político muy pesado, sí, digamos, no, para no meternos con nosotros mismos, es normal que alguien eh, forme un concepto o crea lo que alguien está diciendo dependiendo de qué color político es. Entonces, si lo dice Julano, le creo, si lo dice Sutano, no le creo, y eso se ve mucho en estos medios, independiente de qué lado esté del, del color político, ¿no? Bueno, Eso es normal en estos días y muy fuerte. bueno, vamos a dejar la política a un lado y vamos a seguir con el segundo ejercicio. Entonces, en el segundo ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir una situación lo más cercana a este momento que nos haya sucedido, que nos haya generado conflicto o molestia. Y la vamos a escribir la más cercana posible al aquí y el ahora. Hoy, ayer, que nos haya generado molestia o conflicto. Y me cuentan cuando vayan terminando. Es hacer una aquí, recibí una llamada y no entendí bien. Yo ya Vas la conté. vas a escribir una situación reciente que te haya generado molestia o conflicto, Richard. Ya Ya. Neo ya la contó. Sin embargo, Neo, como ya hiciste todo el ejercicio, yo te invito a que lo cambies. ¿Cambio el ejercicio? Sí. Entonces vamos a escribir, ¿Cercano? sí, cercano en tiempo. Aunque hayas estado muy rico en el puente, de pronto haya pasado por ahí alguna cosita molesta. Entonces vamos a escribir qué ocurrió, qué interpretaron en ese momento y qué emoción te generó. Son tres Mm, preguntas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué interpretaron en ese momento y qué emoción les generó? mm, mm, mm.
¿Quién se retiró? Porque ya no estamos sino 6. Ah, Stephen. Stephen. Bueno, ¿Cuál era la segunda pregunta? la segunda pregunta, ¿quién la recuerda? ¿Qué ¿Qué interpretación? emoción le causó? No, ¿qué ocurrió? ¿Qué interpretó y qué emoción? Son 3 preguntas. El hecho, la interpretación y la emoción. ¿Quién quiere empezar? Ana, ¿tú estás por ahí? Parece que Ana tampoco está. Pero dice esto que sí está, pero no. Bueno, yo voy a empezar. Bueno, Kigai, vamos. ¿Qué pasó? Que a alguien que le doy una información no la cree, no cree una certeza que yo le digo. Tú le Yo diste le la digo, información a alguien y esa sí, persona no te la cree. no la cree, yo estoy convencida que, es decir, es una información que es. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué percibo? Que la No, persona no, ¿qué ¿qué? ¿Cómo? interpretaste? ¿Qué interpretaste? Interprete, que la persona no cree, no confía, es la palabra, no confía, no cree. Y que me da rabia, me da impotencia, que cómo no va a entender que 2 más 2 es 4. Así de sencillito. Ajá, muy Entonces bien. casi que lo ahorco. Listo, vamos a tener presente eso que está pasando aquí con Ikigai, ¿no? Listo. Ahora cuéntanos, Luminosa, tu situación. Luminosa. Que no me llegó ningún conflicto ni nada porque en estos días he estado en paz. Ajá, qué buena resistencia. Qué Bueno, ¿en bueno. cuántos días atrás? Días más atrásito, Sí, claro. bueno, pues días más atrásito sí tuve una molestia bastante grande. Ujú. Pues creo Solo que te la quieres compartir. sí, tengo problema. Creo que ya les comenté la vez pasada que no les dije quién, pero me gritó y fue mi hermana. Ujú. Que yo me fui a atenderla porque había tenido una cirugía de 2 ojos. Ya, no, tremendo lío. Entonces, eso sí me generó un conflicto porque me despertó, eh, pues, pues el recuerdo de mi mamá cuando gritaba. ¿Qué interpretaste en ese momento de tu hermana que te hubiera gritado cuando tú te vas a auxiliarla porque está en una situación de una cirugía de los ojos? No, pues es que, pues no, yo me quedé así como que, pues quedé mal. Pues si no quieren que la cuide, pues, eh, Si sí, no ojalá quiere que que, la cuide, entonces me voy. no, sí, pero yo pensé es que ojalá que no se vaya a hacer daño a ella misma, ¿no? Porque ya estaba haciendo cosas que no debía de hacer en un postoperatorio eso. Ujú. Y lo otro, Y la emoción, clarito, eso sí fue mal genio, fue rabia, fue mal genio, ¿algo más te dio? ¿Sentiste dolor, dolor? me dio Bueno, tristeza. entendamos que cuando Luminosa está hablando de dolor y está hablando de un dolor emocional, generalmente el dolor, la rabia lleva implícito el dolor, ¿no? No, y Sino, sobre todo porque como solamente estamos las dos en este mundo, ujú. entonces como que también me dio, ay, no, pues no me puedo quedar sin mi hermana, algo así, ¿no?
como que hago yo sola. Entonces como que tenía que Siento perdonarla, como un miedo. como un Claro, miedo. ya he perdido a mis hermanos, no puedo perder a la única que me queda, ¿no? Y ese, Ujú. mm, fuerte, fuerte la experiencia, ¿no? Sí, pues Fuerte. Bien. bueno, ya había antecedentes, ¿no? Porque le había dado por gritarme. Es que después de que murió mi último hermano, le había dado por gritarme, no sé. Yo al principio pensé que era parte de su duelo, ¿no? Pero no, pues ya no, suficiente. Ujú. Ya no tengo por qué aguantarle más. Entonces ya hablamos, ya le puso los límites y ya, en paz. Bien. Gracias, Luminosa. Neo, cuéntanos la nueva situación. No, es la misma, eso, la única nueva era esa. Ah, bueno, No tengo así del fin de semana ni cercana a la semana pasada, no hubo así. muchas Cosas, circunstancias que uno tiene que resolver, pero ya las resuelve más desde la razón y no de la emoción. felicidades. Entonces eso no. Pues, esto sí fue un hecho de emoción, Claro. ¿sí? Muy bien. Richard, gracias, Neo. Richard, Pues con alguien habíamos quedado de realizar una actividad antier, ayer, y ni avisó ni nada que no podía ni nada. Yo sí estaba embalado para hacerla y el otro pues hasta que lo llamé fue que me dijo que no podía. Entonces yo ya tenía programado el viaje para el otro día y claro, cuando dice que no podía, entonces, o sea, hasta que uno lo llama, ya casi que uno ya la maleta lista. con la maleta lista y me sale que no, entonces ¿Qué pues interpretación le diste a esta sacada del cuerpo de tu amigo? pues no, o sea, siente uno como un vacío, como que no le interesó, no, y pues al comienzo pues le da uno mal genio, pero bueno, como estamos de esa vaina de que si uno se pone de mal genio se afecta a uno y que se enferma o alguna vaina, entonces trato de restarle importancia, pero sí se siente una sensación de vacío muy, como que, o sea, por lo menos decía llame o alguna cosa que no puede, ¿no? ¿Qué emoción te generó? Al comienzo así un mal genio y como no sé, es una sensación rara del vacío que siente uno como que no sabe uno qué hacer, ¿sí? O por qué razón pasa. Como, como que la persona no, o sea, le falta como algo de falta de respeto, entonces en ese sentido va la emoción, ¿sí? El vacío. Bien. Gracias, Richard. Ana, Ana, ¿estás por ahí? Bueno, parece que no está. Entonces vamos a hacer la segunda parte de este mismo ejercicio. Vamos a, yo los invito a responder qué otra explicación podría existir para esa situación que cada uno de ustedes vivió. ¿Qué otra explicación? Es decir, vamos a cambiar la interpretación y le vamos a dar otra explicación a esa situación. ¿Listo? Listo. A ver, Neo, empieza. En primer lugar, no pensar desde la emoción, sino desde la razón. Es decir, ¿qué le estará pasando a este señor que se parqueó ahí y está obstaculizando el tránsito? Ujú, ¿Sí? Pero como una pregunta ingenua, como dice la logoterapia, ujú. pero no como
no con el juicio. Y este vergajo se partió ahí y ahora con este trancón tan berraco y ahora ni se mosquea. ¿Eso es qué? Eso no es No fue ningún lo mismo análisis. que dijo. Eso es una reacción, ¿sí? En cambio uno dice, ¿qué le estará pasando? Oye, pero ese señor, algo le debe estar pasando porque se parqueó allí, está dentro del carro y no se mueve, ¿sí? Ah, Entonces, uno ahí no está botando adrenalina. Neo, perdón, quiero hacer un paréntesis. Es que lo noto mucho en algunas personas del grupo y quiero que tomemos conciencia que cuando nosotros estamos diciendo uno, estamos dejando de introyectar realmente lo que estamos diciendo. Entonces lo Oh, vamos a decir yo, en primera persona. bueno, Exactamente. yo, Yo. yo, yo Listo. debía estar pensando qué le estará pasando a ese señor Ujú, para darme una interpretación, ¿sí? Parece que no es lógico que esté ubicado ahí, porque está produciendo un trancón, pero algo le está pasando. Puede ser que esté esperando la novia ahí en la esquina, ¿sí? Que la esquina viene allá caminando o cruzando la calle o alguna cosa, ¿sí? O que lo sí, llamaron y le dijeron, espéreme en la esquina y ese imprudentemente se ubicó en la esquina y hizo un trancón, ¿sí? Bueno, la cosa es que no juzgar desde la emoción, sino desde la razón, más bien con un estilo mayéutico de pregunta, ujú, para no entrar con la emoción a dar una respuesta de la emoción. Hay una cuestión que se llama la proactividad. bien, Ante un estímulo hay una respuesta. O uno reacciona o uno responde, pero ujú, si responde, tiene que pasarlo por la autoconciencia, autoconocimiento, elaborar la respuesta, pasarla por el filtro de los valores, tener la voluntad de decisión y acción para no yo. haber pasado y haberle, ¿qué le pasa? ¿Por qué se parquea ahí? Porque y es que si hubiera sabido lo que me contestó, no les digo la palabra, Ujú. me putió, ¿sí? No, hijo de puta. Así me dijo. Ah, perdón que eso quedó grabado, ¿sí? Y entonces yo qué hice, rapidito y reírme porque ¿qué me quedaba más? Como perrito regañado, pasé. Bueno, yo les quiero comentar que a medida que están haciendo el ejercicio y ahí dice que otras explicaciones podría existir para esa situación, entonces yo pensaba, Neo observa un taxista que está parado mal parqueado en una esquina adentro del carro sin moverse. Y pensaba yo, Neo es médico. ¿Cómo es que no se bajó a preguntar qué le sucedía a esa persona? Fue mi interpretación, ¿sí? Sí, Entonces démonos cuenta todas las cosas que pueden sí, pasar. Entonces, ¿qué dije yo? Hombre, pero este médico sí está aclarando que el personaje está dentro del carro y el carro está parado y por lo que yo deduzco no había los conitos que están diciendo que estaba varado, ni las luces de parqueo, ni nada. Pues hombre, ¿será que se infartó el tipo que está dentro del carro? Y él es médico y no hizo nada. Mira cómo son las interpretaciones que nosotros podemos dar de una claro. realidad. Bueno, vamos a continuar. Que se excusa Stephen porque ha intentado entrar y Y no puede por que no puede. internet. Es que creo que está en el colegio, allá lo tengo trabajando. Entonces, esto,
Ya Ah, sabía la cara de Tara. pobrecito. Mucho negrero. Bueno, No, esa vaina sí hizo Tara, yo sabía, hice el comentario por Tara principalmente. ¿Sí ve? Me está juzgando. Sí, eh, bueno, vamos con Ikigai. ¿Qué Bueno, yo otro podría existir ante esa situación que te pasó? que realmente la persona no es que no crea, sino que de pronto estaba angustiada porque necesitaba una información ya. Perfecto. Eh, y Hasta no ahí, es que no, hasta hasta ahí. ahí, hasta ahí. Ah, bueno. Y les No voy a importa. contar una situación real que pasó en un residencial donde vive mi hija. A las 5 de la mañana fueron a salir unos muchachos también que eran, ¿cómo se llaman? Los paramédicos, a hacer deporte y encontraron chocada la puerta un carro con un señor sí, hacia el timón. Y obviamente ellos sí pensaron que podía ser un paro cardíaco. Y pues Sí. son paramédicos y la angustia y todo eso. Cuando lograron abrir de 911 y todo, el señor lo que tenía era una borrachera terrible y se había quedado dormido. Se había quedado dormido. Fue al otro lado, fue la inversa. Bueno, vamos con Luminosa. Ay, bueno, pues mi reacción, voy a decir mi reacción. Yo no le discutí, no peleé ni nada, porque pues para pelear se necesitan dos. Entonces yo me quedé callada y dije, bueno, no hay problema. Después me puse a pensar, ella siempre ha tenido la costumbre de que no le gusta que uno la cuide. Tampoco le gusta que uno le haga regalos. Entonces yo me puse a pensar eso de dónde vendrá, ¿no? Para ella. Ujú. Pero pues, no sé, Bien. hasta ahí. Entonces vamos a seguir con la siguiente porque me quedan 3 minutos. ¿Qué pasaría si la persona en cada uno de los casos que ustedes contestaron no hubiera tenido mala intención en lo que pasó? Por ejemplo, en el madrazo del conductor del taxi hacia Neo, en la reacción de la hermana Luminosa, en la persona que no cree que Ikigai tiene la razón, que 2 más 2 es 4, y en el amigo de Richard. ¿Qué pasaría si ustedes pensaran que la interpretación, que la persona no tenía mala intención? ¿Qué pasan ustedes? ¿Quién quiere hablar? No, Pues, Es que el taxista no tenía mala intención, se varó y Ajá. estaba ahí dándole ahí, tratando de prenderlo, pero en vez de salirse del carro a levantar el capot, se puso a tratar de manipular ahí a ver si encendía, ¿sí? Mm. Entonces el tipo no tenía la mala intención y yo creo que ya estaba irascible porque no le prendía el carro y yo le completé la ira, ¿cómo se dice? Bueno, La ira. la ira. la Y, irascibilidad. y claro, ahí sí reaccionó. Él reaccionó como yo reaccioné. Él reaccionó como reacciona muchas personas expresando una grosería. ¿Sí? Hay La ley muchas, del espejo. sí, la ley del espejo. Sí, Bien. Neo le dio la oportunidad de desahogarse. exactamente. Ajá. ¿Y qué pasa con Ikigai? ¿Cambió tu sí, emoción al cambiar la interpretación? claro, claro. Ahora, cuando lo veo así, me siento avergonzada, casi que culpable. Ya. ¿Y cómo cambiaría la emoción
de nosotros si interpretamos ese hecho que estábamos viviendo con la segunda interpretación que hacemos? ¿Qué pasaría entonces con nosotros? ¿Cómo es? No entiendo. ¿Qué pasaría en nuestra emoción si la interpretación que hicimos en segunda instancia la hubiéramos tenido desde el comienzo? ¿Hablando de Hannah o Pues, hablando de Cristina? No, de este no, del ejemplo. último, Ah, pues se Pues de ahorra pronto, uno una incomodidad. Se ahorra En el caso mío, ¿Qué más pasaría? Se ahorra una grosería que me lanzaron. Ajá, ya. Porque tú ya lo habías pensado de él también, ¿no? Yo hasta de pronto, Sí, no me atreví y él sí se atrevió. ya. Fue más franco, más Bueno, espontáneo. entonces lo que yo quiero que nosotros entendamos es que cuando nosotros le damos una interpretación diferente a una realidad, ya de una manera mucho más consciente, habiendo, como dice Neo, habiendo tomado conciencia, que es una supraconciencia que tal vez no la hemos desarrollado muy bien, cambia totalmente nuestra emoción al cambiar la interpretación que nosotros hacemos de una realidad. Esa es la finalidad de este capítulo, que nosotros podamos entender que la interpretación de nuestra realidad nos lleva a tener unas emociones determinadas que muchas veces son desfavorables, pero que si luego estamos un poquito más sosegados y hacemos una interpretación diferente del mismo suceso, nuestra eh, emoción cambia porque hemos cambiado la interpretación de esa realidad. Entonces, eh, es importante comprender que muchas veces no reaccionamos a los hechos, sino que reaccionamos a la interpretación de los hechos. Porque démonos cuenta en el caso de Neo, disculpa, te tomo de ejemplo, que Neo reacciona no al hecho de que el carro estaba varado, sino al hecho de que el tonto taxista no mueve el carro, la interpretación, y está haciendo un trancón y está impidiendo que él dé la vuelta al carro y todo el cuento. Pero es la interpretación lo que lo llevó a esa reacción. Ujú. Entonces, con esto hemos terminado mi capítulo. Muchas Muchas gracias gracias a excelente, ustedes y y feliz además digo, noche muchas gracias. para todos. Excelente. pero un momentico, no cierre todavía. Feliz noche para Un todos. momento, un momento. Stop. Para. Quiero decirles que el ejercicio además eh, fue muy reconfortante para mí porque me quieren mucho, gracias. Ah, sí. Claro, Bueno, entonces la seguimos queriendo mucho. sí, eso me parece maravilloso. Cuando Feliz nos vemos.